En Hebreos capítulo 12 vamos a leer las escrituras en el capítulo 12 del libro de Hebreos o la carta de Hebreos, su versículo 18 al 24. Hay algo que quiero compartir contigo hoy y quiero que meditemos en esta palabra juntos, porque si me bendijo a mí, yo creo que te va a bendecir a ti. Vamos a la próxima página, en Hebreos 12, versículo 18 en adelante. Lo tenemos todos juntos, iglesia. Si no lo tienes o si necesitas ayuda a encontrarlo, levanta tu mano, y si no, luego lo apuntas y lo puedes encontrar en tu casa. Pero acá están en la pantalla las citas bíblicas. Lo tenemos todos juntos. Mira lo que dice Hebreos 12, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Si no, dice el escritor de Hebreos, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Préstame atención al versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Lo dejamos hasta ahí, iglesia. Amén y amén. Ahora sí, todos estamos listos. Hoy quiero hablar bajo un tema llamado sangre por sangre. No es como yo pensaba. ¿Qué te parece? ¿Estás listo con todo tu corazón para recibir esto? Que yo sé que te va a bendecir y te va a transformar. Sangre por sangre no es como yo pensaba. Yo sé que algunos, cuando se me venía a mí a la mente de igual manera, cuando escuchamos este tema de sangre por sangre, se nos viene algo a la mente. A muchos se nos viene a la mente lo que fue, bueno, yo meditaba con esto, me llamaba mucho la atención, lo que fue una película que se estrenó muchos años atrás, que de hecho se filmó en Los Ángeles, California. Y ya como que todos la vieron, ya se creían los miclos, ahí ustedes, creo yo. Hace muchos años atrás se filmó esta película que se llamaba Sangre por Sangre. De lo que se trataba, o de lo que se trata, es que tres primos, o tres personas que están relacionadas en familia, se unen a una pandilla allá en Los Ángeles, que se les llama los vatos locos. Mira, hermano, ahí nos hablando pandillero hasta ahorita acá. Y esta película narra la historia de estos primos, un medio hermano y un primo, que en cierta ocasión, o sea, se unen a esta pandilla, y en una ocasión la pandilla contraria les visita por ahí, por donde ellos vivían, por el barrio, y empiezan a hacer como un grafiti. Usted sabe lo que es un grafiti, ¿no? Es tintear las paredes, hacer dibujo en las paredes, pero obviamente con símbolos de pandilla en este momento. Y esta película narra y nos muestra que en el momento que la pandilla contraria está haciendo los grafitis allí en la pared de la zona de ellos, estos tres primos estaban locos, en serio, por eso se llamaban los vatos locos, ¿no? Se sorprenden al ver esto y se enojan, se llenan de ira y decir: ¿cómo van a venir a hacer esto en nuestro barrio? Vamos a hacer algo, tenemos que hacer algo. No podemos permitir que la pandilla contraria venga y haga grafiti acá en nuestras paredes. Vamos a hacer algo. Entonces mandan a uno de los más jóvenes, al más novato, a que vaya a hacer algo en contra de las pandillas, y le dan como un bate para que vaya y rompa los vidrios del carro. Y rompe los vidrios del carro. Y los de la otra pandilla se enojan, pero no pudieron hacer nada en contra de ellos, pero sí se guardaron eso en su corazón, ¿de acuerdo? O sea, se guardaron eso en su corazón y dijeron: esto no se va a quedar así. Como cuando tu vecina te hace algo y tú dices: eso no se va a quedar así. Y los de la pandilla contraria dijeron: no se va a quedar así, necesitamos hacer algo en contra de ellos y se va a llegar su momento. En una ocasión, uno de esos tres primos se está graduando del arte. Era muy bueno para pintar, estaba graduando del arte. Y después del arte, él se va a celebrar con su novia. Y de repente, mientras está celebrando con su novia, él no se da cuenta, pero llegaron a aquella pandilla contraria. Sin darse cuenta, él estaba ya solo con su novia, no estaban sus primos para defenderlo. Y resulta que lo sacaron del carro, lo de la pandilla contraria,
Y ellos no solamente rompieron los vidrios de su carro, sino que lo agarraron a él, lo golpearon y le quebraron la columna, de tal manera que yo no pudo caminar en ese momento. Y este es el mensaje de la película. Yo sé que parece raro, pero préstame atención, ya vamos a arrancar con la palabra de Dios. Y el mensaje de la película es esto. De hecho, por eso se llama Sangre por Sangre, porque se trata de venganza con las otras pandillas. Una pandilla contraria siempre, peleándose la uno con la otra. Porque cuando nosotros meditamos sobre sangre por sangre, significa eso. Significa venganza, ¿de acuerdo? Es como, por ejemplo, en las Escrituras nosotros nos encontramos con esto de ojo por ojo. ¿Te recuerdas? Eso significa venganza. O sea, sangre por sangre significa te voy a hacer lo mismo que tú me hagas a mí. Eso es lo que significa sangre por sangre. O sea, te voy a hacer de la misma manera y aún si se puede, peor de la forma como tú me la estás haciendo. O sea, me la vas a pagar cuando se habla de este tema. Entonces la película se trata de esas pandillas que siempre están vengándose por lo que uno le hizo al otro y se llama sangre por sangre, ¿de acuerdo? Cuando yo medito sobre esto me llama la atención porque el tema de sangre por sangre no es como nosotros a veces nos pensamos, no es como nosotros nos tendemos a pensar regularmente. Y yo quiero explicarlo hoy en esta noche en el significado espiritual, el significado de cómo Dios nos ve a nosotros con respecto a esto. Así que, ¿estás listo o no estás listo, iglesia? En el libro de Hebreos, cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, si tú lees el libro de Hebreos, hoy para los que ya lo han leído, se han dado cuenta de que el escritor, que aún se desconoce quién fue, unos dicen que es el apóstol Pablo, otros dicen que el Juan, etcétera, no se desconoce exactamente quién fue, pero el escritor trata de hablar de dos puntos muy importantes y habla de exactamente dos puntos grandes. Número uno, habla de la ley que fue dada a los israelitas por parte de Moisés. Y número dos, habla de la gracia que es a través de Cristo Jesús. Tú lees el escritor de la carta de Hebreos y te das cuenta de cómo siempre a través de toda la carta el escritor compara la ley con la gracia de Jesucristo. Cuando nosotros llegamos al capítulo 12 de Hebreos, el escritor está haciendo específicamente eso. Está haciendo una comparación de la ley de Moisés y una comparación de la gracia de Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a leer, la Biblia dice, empieza a mencionar, si me puedes poner ahí la página, porfa, empieza a mencionar lo siguiente. Dice, porque ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar. Mira lo que dice: no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Préstame atención, vamos a ir despacio en esto. Lo que el escritor quiere hablar acá es, ahora quiere hacer la comparación entonces siempre de la ley de Moisés y la gracia que es a través de Jesucristo. Y arranca hablando primeramente y dice: ustedes no se han acercado al monte, en este caso es el monte de Sinaí. Cuando nosotros vamos a través de las escrituras, muchos saben que el monte de Sinaí fue donde Dios le entregó la ley a Moisés. Dice la escritura que por 40 días y 40 noches Moisés estuvo en el monte de Sinaí con Dios hablando. Pero el punto era que cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que no era un paisaje hermoso que se estaba viviendo en el monte Sinaí en ese momento. No era un paisaje que, uy, mira, vamos a tomar una foto para subirla al perfil. Mira qué paisaje estoy. Porque en ese momento el monte de Sinaí ardía. O sea, no era un monte que, bueno, por estar Dios ahí se iba a mirar, bueno, hermoso, muy bonito, sino que la Biblia dice que era un aspecto no hermoso, sino que era un aspecto espantoso. Era un aspecto donde había mucha oscuridad, donde había relámpagos, donde había una nube que lo cubría. Era un aspecto que cualquiera de nosotros no nos atrevemos a acercarnos a eso. Aparte de eso, Dios había estipulado, préstame atención a esto, una línea donde nadie más se podía acercar, excepto su siervo Moisés, que él había llamado para hablar con él. Aún si una bestia, dice acá, se acercaba y pasaba la línea, tenía que morir. O eran pasadas por dardos.
Tan terrible era en ese momento que Moisés mismo dijo: estoy espantado y estoy temblando. Moisés mismo aclaró esto, dijo: estoy temblando, estoy espantado. ¿Por qué? Porque la apariencia del monte Sinaí, el momento que se estaba viendo en ese instante, no era algo que te hubiera gustado acercarte, era algo espantoso. ¿Quién se iba a acercar allí? Entonces el escritor de Hebreos hace una comparación y dice: ustedes, hablando de todos nosotros hoy, aún en el 2024, dice, no se han acercado a un monte lleno de relámpagos. No se han acercado a un monte donde están con restricción, que si se acerca un animal muere. Incluso ustedes no se han acercado a este monte, sino al contrario, dice el escritor de Hebreos. Ustedes se han acercado, pásame a la otra página, dice: ustedes se han acercado al monte de ¿cuál? De Sión, que es totalmente diferente al monte Sinaí. Ahora, el monte de Sión que menciona acá no es un monte literal que nosotros podemos decir, aunque Jerusalén se le llame un monte de Sión. Este es totalmente diferente. A este monte de Sión es un monte de Sión espiritual. Es donde habita Dios. Y dice, préstame atención, dice: sino que se habían acercado al monte de Sión, a la ciudad de ¿quién? Del Dios vivo. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación, mira a dónde, de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Lo dejamos hasta allá, vamos a alcanzar el versículo 24. Entonces el escritor de Hebreo hace una comparación, sígueme esto, del monte de Sinaí que ardía, que no se podían acercar, que representa la ley. ¿Y quién era el mediador? ¿Quién era el mediador? Era Moisés. Era Moisés el que recibió la ley, por ende entonces él era el mediador de la ley. Ahora compara y dice: ustedes no se han acercado al monte Sinaí, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén, donde el mediador ya no es Moisés, sino que el mediador es Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Estamos despacio con esto. Entonces Hebreo quiere hacer la comparación sobre estos dos pactos, sobre estas dos situaciones, diciéndole que nosotros ya no nos acercamos ante aquel Dios a lo mejor que lo miraban temeroso como en el monte de Sinaí, sino que hoy nosotros nos acercamos confiadamente delante de un Dios que nos ve, como decía en la oración, con ojos diferentes, con ojos de amor hacia nuestras vidas. Nosotros no tenemos una idea, amados hermanos, pero ¿cómo nos verá Dios a nosotros? Ponte a pensar cómo nosotros miramos nosotros a nuestros hijos. ¿Con qué ojo nosotros los miramos? Nosotros que somos malos, la Escritura habla de esto, cómo nosotros nos atrevemos a darle lo mejor a nuestros hijos. Somos malos. Ponte a pensar, Dios, como padre que es, cómo nosotros nos miraría o cómo nos mira en este momento. Creo que nos mira con unos ojos diferentes. Entonces no piense, dice el escritor de Hebreos, que ustedes se acercan a un Dios totalmente amargado, a un Dios enojado, a un Dios que cualquier falta en este momento quiere aniquilarlo, quiere matarlo, que parece un policía espiritual que está esperándolo allí para el primer error que cometa, te manda para el infierno. Eso es lo que literalmente está diciendo Hebreos. Lo que Hebreos está diciendo es: ya no se han acercado a este monte que era espantoso. Ahora ustedes se han acercado al monte de Sión, al monte donde hay gracia, donde hay amor, donde hay perdón, donde hay grandes cosas para nuestras vidas. Hebreos, de acuerdo, Hebreos hace esto, esta claridad, lo diferencia. Ahora, aparte de esto, quiero hablar y hacer énfasis al versículo 24. Es donde el escritor de Hebreos va más a profundidad. ¿Qué es lo que él quiere decir? Y dice: ¿quién es el mediador? Es Jesús. Ahora, Jesús es el mediador del nuevo pacto. Ya no hay un viejo pacto, ahora ya hay un nuevo pacto. Y préstame atención específicamente a lo que Hebreos dice en el versículo 4: y a la sangre rociada, que habla mejor que la de ¿quién? Que la de Abel. Préstame atención a esto. El escritor de Hebreos dice entonces: comparo ahora la ley con la gracia, y también comparo lo que hubo anteriormente, que fue la sangre de Abel, con la sangre ahora del Cordero Santo de Dios. Dice: una cosa es verdadera, que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Y quiero que vayamos despacio a esto. Para entender esta parte es necesario ir un poco más al Antiguo Testamento.
Es necesario ir un poco atrás a Génesis capítulo 4, donde habla la historia de un hombre llamado Abel. Muchos de nosotros conocemos esta historia, pero hay una parte que me llamaba mucho la atención cuando yo estudiaba sobre esto. Dice las escrituras que en una ocasión, o sea, Caín y Abel eran hermanos y los dos vinieron delante de Dios a presentar sus ofrendas. Las escrituras dicen que los dos trajeron sus ofrendas, las presentaron ante Dios, pero por alguna razón, que luego después te la explico, la de Abel le fue agradable a Dios, pero la de Caín como que no mucho, como que algo no cuadraba allí. Abel había traído lo mejor que él tenía y Caín creo que había tenido eso por ahí más o menos. Las escrituras dicen que Abel se acercó con fe y Caín no se acercó con fe a Dios. Es probable que se acercó delante de un Dios a lo mejor que le tenía temor, miedo, etcétera, pero Abel se acercó con las mejores intenciones y le ofreció el mejor sacrificio a Dios. Y Dios dice que vio con agrado el sacrificio de ¿quién? De Abel. Cuando Caín ve que Dios mira con agrado las ofrendas de su hermano, entonces en él entró algo que se llama como celo. ¿Alguien ha sentido celo aquí o no? Es que yo no sé, mira, yo digo, yo he sentido celos. Usted también ha sentido celos porque estamos bajo la misma carne, ¿no? No me diga, yo nunca he sentido. Usted ha sentido celo también, a lo mejor no con su esposo, pero celo en otra ocasión, ¿de acuerdo? Celos con su jefe, celos con cualquier persona. Usted dice, mira, sí. Entonces, Caín sintió celos y se enojó en contra de Abel y dijo, yo necesito hacer algo. Después de entregarle el sacrificio a Dios, Dios obviamente se dio cuenta y se lo dijo a Caín que tuviera cuidado con lo que él estaba sintiendo y que pudiera controlar ese sentimiento del enojo y del celo, ¿de acuerdo? Pero Caín no prestó mucha atención a esto. Después de haber entregado el sacrificio a Dios, Caín le dice a Abel, Abel, mi hermano, sí, mi hermano Caín, ¿qué necesitas? ¿Qué te parece si vamos al monte, al campo, a comernos unos mangos? Y dice, claro, le dice Abel, ¿por qué no, hermano? Quiero acompañarte, vamos a ir y platicamos de la vida, ¿qué te parece? Entonces Abel y Caín se dirigen hacia el campo. Quien va al frente es Caín porque él lo invitó y lo lleva hacia un destino, pero él no sabe hacia dónde lo está llevando. ¿De acuerdo? Cuando ya llega al destino que Caín lo quería llevar, dice la escritura que Caín atentó en contra de la vida de su hermano Abel y lo mató. Mira qué terrible esta historia. Entonces, cuando lo mató, se derramó, ¿qué, iglesia? Se derramó sangre. Dice la escritura que cuando Caín mata a Abel, Dios viene y lo busca a Caín. Y cuando lo encuentra, préstame atención, ya Dios sabía, pero quería preguntarle a Caín. Y le dijo, Caín, sí, Dios, sí, Padre, ¿dónde está tu hermano? Y mira la respuesta que Caín dijo, y aún, o sea, su respuesta tan, no sé, tan soberbia, su respuesta tan mala en ese momento. Dijo, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? O sea, me está preguntando, ¿dónde está mi hermano? ¿Acaso yo soy el que estoy guardando a mi hermano? A Dios mismo, iglesia. Y Dios ya sabía, y cuando Dios escucha esto, le dice a Caín, ok, es que yo vine porque la sangre de Abel clama desde la tierra a mí. Eso está en Génesis capítulo 4. Dice que la sangre de Abel clamaba y Dios fue llamado por la sangre de Abel. O sea, Dios ya sabía. Es una representación que hace que la sangre de Abel, como fue derramada, esa sangre que cayó a la tierra, que fue derramada, clamó a Dios. Dios dijo esto, le dijo a Caín, la sangre de tu hermano Abel está clamando, me clama a mí. Por eso es que yo supe que tú lo mataste, que tú lo asesinaste. Cuando nosotros meditamos sobre esto, iglesia, el derramar sangre de la vida de un ser humano no es cualquier cosa. Usted puede derramar la sangre de la gallina que usted se le antoje. Si usted se la come, si usted la va a comer, usted mata algún animal porque le gusta comérselo, no hay nada en contra de usted. Porque Dios así lo estipuló, vayan y coman, aliméntense. Y por eso es que matamos vacas. ¿Cuántas vacas se matan en el rastro? ¿Cuántas vacas mueren en el destazadero día con día? ¿Cuántas veces hemos ido a Texas Roadhouse y ni siquiera nos sentimos mal por la vaca?
¿O sí se ha sentido mal usted por la vaca? No, está más come. ¿Será que me sirven otro ribeye, por favor? Nunca nos hemos sentido mal por la vaca, porque en realidad así fue estipulado. Ahora, cuando se habla de derramar sangre humana, entonces es allí donde Dios tiene algo que ver. Es donde Dios sale a ver qué es lo que está pasando. Cuando una persona derrama sangre humana, es donde Dios sale y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Las escrituras dicen que Caín mata a Abel y derrama la sangre. Lo que me llama la atención en este momento es que Dios le da una sentencia y un castigo a Caín. No lo mató, su amor y su misericordia obviamente es grandísima siempre, pero le dio un castigo. Le dio un castigo de tal manera que no iba a producir lo que él cosechaba en la tierra. Había un castigo sobre él. Dios le dio un castigo. Pero sin embargo, lo que me llama la atención fue que fue la sangre de Abel que clamó a Dios. En Apocalipsis habla de esto, de qué es lo que verdaderamente clamó la sangre de Abel. Claro, aquí en Génesis no nos dice, solamente dice, me clama a mí. Pero en realidad la sangre de Abel lo que estaba clamando, ¿sabe lo que estaba clamando? Estaba clamando justicia. Mi hermano, me mató. La sangre de Abel me llama, clama por mí. Génesis no lo dice, pero en Apocalipsis, cuando tú llegas a tu casa, lo puedes leer más adelante, en el capítulo 6, versículos 9 al 10, dice el apóstol Juan, que es el escritor de Apocalipsis, que él vio bajo el altar de Dios muchas almas, y eran de las almas que habían muerto a causa de la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que decían estas almas? Apocalipsis 6. Le preguntaban a Dios y le decían, Dios, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia de los moradores de la tierra? ¿Hasta cuándo vas a ir y vas a hacer justicia de aquellos que a nosotros nos quitaron la vida? Pedían, ¿qué clamaban ellos? Clamaban justicia en contra de los moradores de la tierra. Y escuchó una voz Juan que decía, no todavía, no aún. Espérate un momento más, espérense un momento más, ya se llegará el día. Pero lo que esas almas clamaban porque por justicia, clamaban por venganza, clamaban porque Dios hiciera algo. Eso es lo que habla Apocalipsis 6, los mártires de aquel momento de la iglesia, que aún están clamando, que claman por justicia, por la sangre que se derramó en la tierra. Entonces lo que nosotros nos damos cuenta es que quitarle la vida a una persona es prácticamente estamos atentando en contra de Dios. Nosotros hemos sido creados a imagen y a semejanza. Nosotros somos los que tenemos su imagen y su semejanza. Los animales no tienen imagen y semejanza de Dios. La gallina no tiene imagen y semejanza de Dios. Quienes somos creados a la imagen y a semejanza del que hizo los cielos y la tierra somos nosotros. Y aparte de eso venimos nosotros y entonces no respetamos la vida de un ser humano y se la quitamos y derramamos sangre. Dime si Dios no va a hacer algo en este momento. Porque la sangre entonces empieza a clamar, ¿por qué? Por justicia. La sangre de Abel empezó a clamar por justicia, haz algo. Y por eso es que Dios llega y habla con Caín, y Caín recibió lo que fue un castigo. ¿A cambio de qué? A cambio de lo que la sangre que él había derramado de su hermano. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces esto me llama la atención, porque Hebreos, acá más adelante lo que está hablando es, dice que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. ¿De qué forma? ¿Cómo está tratando él de establecer esta parte? La forma que lo está tratando de establecer es lo siguiente. ¿Está listo o no está listo, iglesia? Número uno, es que tienes que entender que la sangre de Abel, claro, no estamos minimizando y decir no fue importante. Fue importante porque Dios vino al rescate. Pero cuando hablamos de la sangre de Jesús, número uno, hablamos de la sangre del Dios hombre. O sea, del Dios que se hizo hombre en esta tierra y fue su sangre la que fue derramada. Número uno, por eso es que la sangre de Jesucristo habla más fuerte y habla mejor que la de Abel, porque Abel era un 100% hombre. Ahora Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Era Dios hombre, era Emmanuel, Dios entre nosotros. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces, la sangre de Jesús en este momento obviamente tiene mucho más valor que la sangre de Abel. No estamos minimizando la muerte o la sangre de Abel, simplemente
que Hebreos está hablando de eso y está diciendo de que la sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel. Ahora, por otra parte, que es el punto más importante cuando yo meditaba sobre esto, por otra parte es, aparte de que Jesús era Dios hombre, hay un punto más importante, iglesia, que nosotros debemos de meditar del por qué la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. No se te olvide, ¿por qué clamaba la sangre de Abel? ¿Por qué? Por justicia, por venganza. Yo al principio te decía, sangre por sangre significa venganza. O sea, yo te voy a hacer lo mismo que tú me hagas. Y aún peor, si hay una oportunidad, yo voy a atentar en contra de ti. Sin embargo, acá está estableciendo el escritor de Hebreos que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. ¿De qué manera, Byron? Bueno, mira, presta atención a esto. Cuando nosotros leemos las escrituras, la Biblia dice que la sangre de Jesús es la que a nosotros nos limpia. La sangre de Jesús es la que a nosotros nos purifica. La sangre de Jesús es la que a nosotros nos transforma. Es la sangre de Jesús la que a nosotros nos pone en libertad del pecado. Es la sangre de Jesús la que en nosotros rompe las maldiciones. Es la sangre de Jesús es la que marcó el nuevo pacto en nuestras vidas. Si tú te pones a pensar, este punto no tiene nada que ver o es totalmente diferente y opuesto a lo que la sangre de Abel clamaba. La sangre de Abel clamaba justicia. Y decía Dios, ¿hasta cuándo? ¿Qué vas a hacer en contra de mi hermano Caín? Clamaba justicia. ¿Qué es lo que se merecía Caín, iglesia? Se merecía muerte. Porque eso es lo que significa sangre por sangre. De hecho, es significado de sangre por sangre, ojo por ojo. Entonces, si Caín quitó la vida a Abel, Abel se merecía la muerte. Caín se merecía la muerte, ¿de acuerdo? No se merecía vida, Caín se merecía la muerte. Cuando yo me detengo a meditar sobre esto, ¿cómo es que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel? Es porque en ninguna parte de las escrituras, a través de la anchura, de lo largo de la Biblia, yo nunca me encuentro diciendo que la sangre de Jesús es la que a nosotros nos condena o la que a nosotros nos hace justicia para ir nosotros para allá abajo. A través de las escrituras yo siempre me doy cuenta que es la sangre de Jesús que habla, que es la que a nosotros nos perdona y nos transforma. A través de las escrituras me doy cuenta que la sangre de Jesús es la que a mí me restauró y me perdonó. Fue la sangre en el madero que marcó algo diferente. Fue el sacrificio perfecto que en Éxodo habla cuando el Señor le dijo, miren a todos los israelitas, cuando ustedes ofrezcan el cordero, agarren la sangre y pónganlo en los dinteles de la puerta. Porque cuando pase el ángel de la muerte o cuando pase la muerte, no va a entrar a esas casas, sino que van a estar protegidas porque por la sangre que hay del cordero. Entonces me llama la atención esta parte porque la sangre de Jesús habla mucho mejor que la de Abel. O sea, préstame atención a esto. Si nosotros, iglesia, todos los que están presentes, si nosotros recibiéramos lo que nosotros no merecemos, ¿qué piensas tú que recibieras? O sea, si en este momento le dijeras a Dios, Dios, dame lo que me merezco. O sea, en este momento yo siento que nos quitara el aliento de vida. Ni siquiera el derecho de vivir tenemos. Ni siquiera el derecho para estar respirando tenemos. ¿Qué nos vamos a merecer nosotros algo? El salmista decía, ¿quiénes somos nosotros para que tú nos visites? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes somos nosotros para que tú tengas de nosotros misericordia? ¿Quiénes somos nosotros para que nos visite, para que nos llene? ¿Quiénes somos? Nada. Si nosotros o el ser humano, todos nos ponemos en este punto de decir, no, yo me merezco esto. No, es que no te mereces nada. Y este es el punto de la vanagloria de la vida. Porque la vanagloria de la vida es decir, yo me merezco, yo logré esto, yo hago esto y lo otro. Pero si nos ponemos a pensar detenidamente un poco hoy en este domingo y decimos, Byron, ¿qué me merezco yo? A ver, ¿qué te mereces tú? ¿O qué me merezco yo? Creo que ni el aliento de vida no merecemos. Ahora, aparte, ponle esto. Que a causa de quién fue Jesús a la cruz, fue a causa de quiénes. De nosotros. O sea, si fuera el orden de sangre por sangre, si fuera el orden de ojo por ojo aún,
nosotros tuviéramos derecho a la muerte en este momento, no derecho a la vida. ¿Me explico? O sea, si el momento aún estuviera ojo por ojo, sangre por sangre, como lo explicaba al principio, que lo único que hacían las pandillas era, ok, tú me haces esto, yo te hago esto. Aún peor si se puede, es la ley de la sangre por sangre. Yo te hago lo que tú me haces. Hebreos está hablando y clarificando, es decir, ustedes no se acercan a un Dios enojado. Porque si nosotros nos acercáramos a un Dios enfadado, enojado, en contra de nosotros, iglesia, ¿qué pudiéramos hacer? O sea, nosotros fuimos quienes pusimos a Jesús en la cruz. Date cuenta, detente un minuto, porque es por nuestro pecado. Tú me dices, Byron, pero yo no le pedí a Jesús que fuera a morir a la cruz. Vaya, ¿qué respuesta sería esa, no? Por nuestros pecados, por nuestras faltas y por nuestras fallas fue que Jesús fue a la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Fue porque nosotros pecamos, fue porque nosotros desobedecimos a Dios. Una separación, fuimos nosotros lo que lo pusimos en la cruz, ¿de acuerdo? Es por eso que me llama la atención. Decimos, mira cómo los sacerdotes gritaron. Porque te recuerdas en las Escrituras que dice la Biblia que pusieron a Jesús a un lado y luego pusieron a otro prisionero que se llamaba Barrabás, ¿te recuerdas? Y en la fiesta que se estaba llevando a cabo en ese momento, Pilato acostumbraba a soltar a un preso, a un condenado en ese momento. Y él gritó, miren, en la fiesta se puede soltar a uno. ¿A quién quiere que le suelte? Y dice que todos gritaron, eso incluyendo los sacerdotes, todos los que estaban allí, suéltanos a Barrabás. Barrabás era un revolucionario que se había levantado en contra del gobierno romano y por eso que estaba allí a punto de ser crucificado. Mas sin embargo todos gritaron, suéltanos ¿a quién? A Barrabás. Y nosotros hasta hoy en momentos decimos, mira qué crueles los sacerdotes, sueltan a Barrabás, dicen. ¿Por qué no dijeron sueltan a Jesús? El problema es que si hubieran soltado a Jesús, lo que nosotros no nos damos cuenta es que ese hombre llamado Barrabás somos todos nosotros. Lo que nos damos cuenta es que lo que estábamos siendo condenados a muerte, lo que estábamos siendo condenados a condenación prácticamente, éramos todos nosotros. Así que te presento a Barrabás, eres tú mismo. Somos nosotros mismos. Somos nosotros los revolucionarios que se levantan en contra del gobierno de Dios. Somos nosotros los que desobedecieron. Somos nosotros los que decidieron no obedecer a la palabra del Señor. Somos nosotros y dijimos, no, yo no quiero saber de Dios. Entonces somos prácticamente unos Barrabás. ¿De acuerdo? Entonces llega el punto donde decimos, bueno, ¿a quién soltamos? ¿Soltamos a Jesús o soltamos a Barrabás? Y yo gritaron, soltemos a Barrabás. Yo digo, bueno, gloria a Dios por eso. Yo sé, puso a Jesús en la cruz, pero eso que pusieron a Jesús en la cruz me dio a mí libertad, me dio perdón de pecados. Las maldiciones se rompieron, maldiciones generacionales que me ataban. A causa de ese sacrificio perfecto fue que fui liberado, iglesia. Fui perdonado. Es por eso que a causa de ese sacrificio hoy tengo yo entrada, un pase directo al reino celestial. Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención de esto? Cuando yo medito sobre esto es, bueno, el segundo punto es que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel, porque la de Abel grita, Señor, haz justicia en contra de ellos. Ponte a pensar, si la sangre de Jesús gritara de la misma forma que gritara la sangre de Abel, todos nosotros fuéramos aniquilados, fuéramos destruidos. Mas sin embargo, hay algo por qué agradecer hoy, este domingo. Hay algo por qué agradecer hoy, este casi fin de año que estamos, iglesia. Que a través de este año, en vez de todos nosotros ser condenados, de aplicarse la sangre por sangre en contra de nosotros, no se aplicó. Por eso el tema de sangre por sangre no es como yo pensaba. Porque en este caso Dios no respeta esa cosa de sangre por sangre. Dios dice, no, tú mataste a mi hijo, pero mira lo que pasa. En vez de hacerte algo, Dios, en contra de ti, lo que hace es bendecirte, cuidarte y otorgarte salvación y vida eterna. O sea, en vez de entregarnos a nosotros lo peor, en vez de entregarnos que no nos merecemos nada, Él decide entregarnos a nosotros lo mejor.
que es la vida eterna y la salvación. Decide entregarnos vida eterna, decide entregarnos, iglesia, restauración, decide entregarnos sanidad para nuestros cuerpos, para nuestras almas, para nuestras mentes. Y es aquí donde hacemos la comparación entre la ley de Moisés. Es aquí donde hacemos la comparación que Hebreos está haciendo. Y dice: ustedes, iglesia, ya casi termino, ya casi nos vamos, pero dice: ustedes no se han acercado delante de un Dios, no se han acercado delante del monte de Sinaí, el cual temblaba en aquel momento, en el cual todos temieron y dijeron: no nos vamos a acercar a ese Dios. Mira, esa es la idea, iglesia, que muchas personas tenían sobre Dios. Es la idea de que muchas personas tienen sobre sus dioses a los cuales tienen que tener miedo, pero no tienen temor de Él. ¿De acuerdo? Es totalmente diferente. Le tienen miedo de que Dios vaya a hacer en contra de algo de ellos, pero no viven bajo el temor de Él. Hay una escritora que fue misionera y habló que una de las noches, cuando ella fue a dormir en uno de los templos, porque le tocaba a veces dormir en templos en diferentes países, durmió en un templo de otra religión. Y en esos templos normalmente acostumbran a poner imágenes en los vidrios. Y mientras ella cuenta la historia, que mientras ella estaba dentro del templo, en la noche la luz de la luna impactó la ventana con la imagen, y lo que reflejaba abajo era un Dios enojado, era un Dios amargado, era un Dios que estaba dispuesto, lleno de ira, dispuesto a aniquilarlos, matarlos, destruirlos. Eso es lo que ella pudo ver. Se detuvo a meditar un poco en lo que Hebreos capítulo 12 habla, iglesia, en el versículo 18 al 24. Hebreos está diciendo: ustedes no se han acercado ante un Dios que tiene ira en contra de ustedes, porque si tuviera ira en contra de nosotros, hoy mismo se acaba todo. Mas sin embargo Él entregó su Hijo. Sin embargo Él mismo entregó su Hijo para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. El mensaje de hoy es que la sangre por sangre no es como nosotros pensábamos. No es como si, bueno, si yo hago esto, hago lo otro, va a aplicar Dios sangre por sangre. Dios siempre aplica misericordia. Yo siempre no me cansaré de decir lo que Jesús está lleno de verdad, pero también está lleno de gracia. Jesús siempre está lleno de gracia. Iglesia, hoy en esta noche y por el resto de esta semana y por el resto de este año que a nosotros nos resta, que nos queda las próximas semanas, yo quiero que cada uno de nosotros sepamos y entendamos que no nos acercamos delante de un Dios que está solamente esperando para que fallemos y condenarnos, sino que estamos delante de un Dios que está esperando a que digamos: Padre, he fallado, reconozco que he pecado. No nos vamos a acercar delante del monte Sinaí y vamos a decir: bueno, voy a cruzar la línea, ya muero. No, Dios dice: no se han acercado a ese monte ya no más, sino que se han acercado al monte de Sión. Esta es la nueva Jerusalén. Se han acercado a la morada de Dios. La Biblia dice que el día que Jesús entregó su espíritu, el velo que estaba en el templo que dividía el lugar santísimo con el lugar santo se rasgó de arriba abajo, como diciendo: miren, ya no solamente los sumos sacerdotes los que pueden entrar a mi presencia una vez al año, sino que ahora el velo ha sido rasgado para que todos, cuando gusten, cuando quieran, en el momento que quieran, puedan entrar a mi presencia y puedan entrar al lugar santísimo para disfrutar de esos tiempos de refrigerio que yo tengo para Él. Iglesia, ¿acaso no es hermoso esto? Saber que entonces sangre por sangre no trabaja en contra de nosotros, que no es como yo pensaba. Decía: bueno, Señor, si yo hago algo en contra de ti, es probable que tú me aniquiles en ese momento. Si nosotros nos arrepentimos, iglesia, podemos hoy recibir perdón de pecados. Así que en esta preciosa noche podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia de Dios y a aquella sangre que habla mucho mejor que la de Abel, la sangre del Cordero Santo, la sangre de Jesús. ¿Lo crees conmigo, iglesia? Dale un fuerte aplauso.